Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gusto saludarlos de nuevo en este espacio. El día de hoy tenemos nuestra sesión relacionada con la contextualización y orientación general respecto al desarrollo de la fase número 4, administración y gestión de la base de datos relacional de nuestro curso Modelado de Administración de Base de Datos. El objetivo de esta sesión, como es costumbre, es dar el contexto general de esta nueva actividad. En ese contexto general revisaremos los elementos que conforman o que se solicitan dentro de la guía de aprendizaje y los lineamientos definidos para la actividad. Daremos entonces inicio aclarando previamente que, como lo dije, es una sesión de contextualización general. La próxima semana, cada tutor programará una sesión de encuentros IPA para mostrar cómo se hace la instalación de las herramientas y el desarrollo de las actividades de manera específica dentro de los motores de las bases de datos según las operaciones solicitadas en esta actividad. Bien, entonces iniciemos con la revisión de nuestra guía y vamos definiendo y formulando paso a paso los lineamientos para que ustedes desarrollen de manera efectiva y con el proceso de aprendizaje que se requiere para este proceso. Bien, entonces, como lo hemos venido trabajando, esta fase se trabaja de manera colaborativa. Tiene una ponderación de 90 puntos, inició el viernes 3 de abril y finaliza el jueves 23 de abril. Con esta actividad, lo que se espera es reconocer los sistemas de administración y gestión de base de datos a través de los cuales se realiza el mantenimiento, el almacenamiento, la protección y el uso de información. Veamos entonces el detalle de la actividad a desarrollar. Bueno, tenemos aquí los recursos bibliográficos que no se están formulando para la actividad, en específico, administración de sistemas gestores de base de datos. Aquí ustedes tendrán la lectura que les permite tener más detalles sobre cómo se desarrollan estas actividades y cuál es la labor de un gestor de base de datos. También entonces, para el desarrollo de esta actividad debemos tener como recursos o herramientas de trabajo el motor de base de datos PostgreSQL y el gestor de base de datos dbeaver. Son dos herramientas adicionales que debemos trabajar y que deben ser instaladas para poder avanzar en las actividades u operaciones formuladas para la administración y gestión de la base de datos. Para el desarrollo de la actividad se deben seguir los siguientes pasos. Recuerden que venimos trabajando el desarrollo de un proyecto que ha sido formulado en las fases previas y del que hemos definido el diseño de una base de datos relacional, la implementación de esa base de datos en el motor de base de datos MySQL y aquí entonces vamos a partir de esas dos actividades, el diseño de la base de datos y la implementación en el motor de base de datos MySQL, y a partir de él, entonces, venimos a realizar los pasos que les especifico a continuación. ¿Qué tengo que hacer como paso 1? Realizar la instalación del servidor de base de datos Postgres y de pgadmin, siguiendo los siguientes lineamientos. Entonces, tenemos un servidor de base de datos Postgres y necesitamos un administrador o digamos que una interfaz gráfica que me permita trabajar con un elemento gráfico que facilite
esas operaciones sobre Postgres que se denomina pgadmin. ¿Qué tengo que hacer? Entonces voy a la página principal de Postgres, descargo el instalador e instalo de acuerdo a las siguientes indicaciones. Cuando ustedes lo descarguen, viene entonces el asistente de instalación que les presenta las pantallas que están viendo en la guía. Entonces les pregunta, ¿qué es lo que usted quiere instalar? Deben verificar que esté chequeada la pantalla de Postgres Server, el pgadmin y estos dos son opcionales. ¿Bien? Una vez que ustedes han seleccionado, registre y almacene en un lugar seguro la clave de usuario administrador, que es fundamental para la operación del servidor. Entonces, recuerden que cuando hacemos la instalación de un servidor de base de datos, él en el momento de instalar me pide una clave de administrador o una contraseña. Esta es la clave que ustedes deben ingresar y que deben guardar para que no haya inconveniente con las actividades que vienen a trabajar, porque regularmente lo que dicen es que olvidaron esta contraseña. Entonces, anótenla en un lugar seguro, ténganla presente y entonces podremos desarrollar todas las actividades sin inconveniente. Ya con esto, pues simplemente se da siguiente a la interfaz gráfica que me presenta el administrador o el asistente, perdón, de instalación, y con ello ya ustedes tienen instalado el Postgres. Es muy fácil, rara vez se presentan inconvenientes para tener en cuenta. Cuando yo instalo un servidor, bien sea un servidor de base de datos, un servidor de aplicaciones, este servidor, al ser local, me configura un puerto de escucha. Esos puertos de escucha los traen por defecto los servidores. Entonces, si llegan a tener algún inconveniente en sus máquinas, es posible que se presente debido a que el servidor esté ocupado, en cuyo caso, ustedes lo único que tienen que hacer es modificar el puerto. Ese puerto ustedes lo van a visualizar en el instalador, les va a preguntar que si desean hacer la instalación en el puerto, ustedes le dicen que sí para no tener ningún percance, pero si se presenta algún error, ya saben que lo que tienen que modificar es el puerto de escucha. Bien, si tienen recomendación en este punto, por favor hagan esta instalación lo más pronto posible, de manera que si se llega a presentar algún inconveniente, se puedan contactar con su tutor para que les oriente sobre cómo solucionar el problema que se está presentando durante la instalación. ¿Ok? Bien, vamos entonces con el paso número 2. Una vez instalado el Postgres, ¿qué tengo que hacer? Debo crear una base de datos en Postgres. Esta base de datos debe tener el mismo nombre de la base de datos que creamos en la fase anterior en el servidor MySQL. Bien, pero esta vez debo adicionarle el prefijo PGS. Entonces, por ejemplo, si en el MySQL yo creé una base de datos, el nombre de mi base de datos es base de datos, en Postgres debe quedar como PGS, guión al piso, base de datos. Y con él, una vez que hemos creado la base de datos, ¿qué tengo que hacer? Traer los scripts que ya he desarrollado en MySQL y correrlos en Postgres. Bien, ¿cuáles scripts? Pues los scripts de las creaciones de tablas y de inserción de datos que entregamos en la fase anterior. Bien, entonces hasta este punto nosotros tenemos lo que se hizo en la fase anterior, que fue la implementación en MySQL y la misma base de datos en el servidor Postgres. ¿Ok? Tenemos ya dos bases de datos en dos motores de base de datos diferentes. Ahora, con esto previamente realizado, vamos al paso 3.
Instale la herramienta de administración de base de datos DBeaver, siguiendo las siguientes indicaciones. Nos vamos a la página principal de DBeaver, descargamos el instalador y realizamos la instalación respectiva. Esta instalación es muy sencilla. Lo que hacemos es seguir las indicaciones del asistente de instalación y quedó. ¿Listo? Entonces aquí en este punto ya tenemos tres instalaciones: MySQL, Postgres y DBeaver. Con esas tres instalaciones y teniendo en cuenta que en MySQL tengo mi base de datos y en Postgres tengo mi nueva base de datos, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Desde la herramienta DBeaver, yo debo abrir DBeaver, realizar la conexión para MySQL y la conexión para Postgres, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que DBeaver es una herramienta de administración y gestión que me permite tener el vínculo a mis dos bases de datos y a través de una sola interfaz yo puedo hacer operaciones a esas dos bases de datos. Entonces, en el paso 4 me dice, haga la conexión a la base de datos que usted tiene en Postgres y a la base de datos que usted realizó previamente en MySQL. ¿Bien? Importante tener en cuenta, para poder ejecutar este paso 4, las tres instalaciones deben quedar correctas. Sus dos servidores de base de datos deben estar corriendo correctamente y adicional a eso, cuando ustedes hacen esta conexión, les va a pedir la clave de administrador. Por eso, la indicación que les di previamente en Postgres. Cuando ustedes hicieron la instalación, les preguntó por la contraseña de administrador. Esa misma contraseña la tienen que vincular a esta conexión. Con MySQL, ¿qué sucede? Sucede exactamente lo mismo. Cuando ustedes hicieron la instalación, tuvieron que haber creado un usuario administrador y la clave de ese usuario administrador que se las va a pedir para realizar esta conexión. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señora. O sea, no sé, como tú dijiste que las dudas también las podemos responder en el CIPAS, no sé si se pueden responder en el CIPAS. Sí, O sea, claro que con sí. respecto a la instalación. Claro que sí. El SIPA va a ser orientador para la instalación y también compartiremos recursos para que ustedes tengan orientación sobre la instalación. ¿Qué sucede con estas instalaciones? Son instalaciones muy sencillas. Aquí les estoy mencionando el recurso de asistente de instalación que corresponde a Windows. Entiendo que pues todos podemos tener máquinas diferentes con sistemas operativos diferentes y por supuesto la orientación de instalación puede cambiar un poco, pero a nivel general es exactamente como se las acabo de mencionar. Es muy sencillo a partir de seguir las indicaciones del asistente. ¿Listo? Que hay que tener muy presente, eh, recordar las contraseñas de administración para que cuando realicen la conexión en DBeaver no vayan a tener ningún inconveniente. Bien, con esto ya instalado y teniendo la conexión desde DBeaver, vamos al paso 5. Deben realizar la modificación de la estructura de las tablas de la base de datos en MySQL. Entonces, se van a concentrar en la base de datos de MySQL y deben modificar dos tablas. ¿Qué significa eso? Modificar la estructura. Entonces mi tabla tiene, escogí mi tabla X y esa tabla X tiene ID de la tabla, tiene, perdón, un ID de identificación, un nombre del campo y un correo electrónico. Eso es lo que trae originalmente. Entonces la voy a modificar para incluirle dirección de correspondencia y teléfono. ¿Listo? Entonces ya la estructura de mi tabla no tiene 3 campos, sino tendrá 5. Ahí ya modifiqué una. Tengo que seleccionar otra y modificarla. ¿Cómo la modifico? Recuerden que lo deben hacer a través de SQL. Entonces utilizo la sentencia SQL para hacer la modificación de la estructura
de 2 tablas que se encuentren en mi servidor MySQL. Y una vez que vamos haciendo ese paso a paso, deben documentar el proceso e ir haciendo las capturas respectivas de ese proceso. Esto nos va a servir como evidencia de que efectivamente el proceso se desarrolló de manera correcta. Bien, vamos al paso 6. Entonces, en el paso 5 trabajamos con MySQL. Ahora en el paso 6 vamos a trabajar con Postgres desde DBeaver. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que insertar al menos dos registros en 2 de las tablas de mi base de datos de Postgres. Además de eso, debe modificar los datos de al menos 4 registros de una tabla y realizar 2 consultas en donde se involucren al menos 3 tablas dentro de cada consulta. Estas 3 requerimientos se deben hacer, obviamente, a través de SQL. ¿Listo? Entonces, aquí estamos haciendo gestión de una base de datos en MySQL y gestión de una base de datos en Postgres desde esta herramienta de Beaver. ¿Ok? ¿Preguntas? No, señora, por el momento no. Gracias. Ok, perfecto. Yo sé que las preguntas surgirán en el momento que ustedes inicien el proceso, que ya tengan instaladas sus 3 herramientas. Bueno, ya tienen una instalada que es MySQL. Ahora instalarán Postgres e instalarán DBeaver. ¿Listo? Este es el ejercicio total que se está solicitando. Es sencillo, hay que hacerlo con cuidado y hay que entender lo que se está haciendo. Aquí tenemos un ejercicio de practicar SQL que ya lo venimos practicando desde prácticamente la fase inicial, cuando hicimos el reconocimiento del lenguaje, y ya en la fase siguiente, en la fase 2, trabajamos fuertemente SQL. Y por supuesto en la implementación, pues es necesario y obligatorio trabajarlo. Aquí en la administración y la gestión, también es obligatorio trabajarlo. Con ello, entonces, estamos reforzando no solo las operaciones, sino también la gestión de la base de datos. Bien, vamos entonces a revisar las indicaciones para el desarrollo de la entrega y las evidencias de aprendizaje. Entonces, de manera independiente, para evidenciar que ustedes efectivamente están desarrollando y abordaron todos los pasos que están definidos en la guía, entonces en el foro de la actividad, ustedes primero, de manera individual, deben registrar evidencias de la instalación de cada herramienta, es decir, de Postgres y de DBeaver. Además de eso, deben registrar la evidencia de conexión desde DBeaver a MySQL y a Postgres. Y además de eso, deben registrar evidencias de las operaciones solicitadas en cada base de datos. Entonces recuerden que en el paso 5 me piden unas operaciones que debo implementar en MySQL y en el paso 6 me piden unas operaciones que debo implementar en Postgres. En el foro debo registrar la evidencia de haber realizado esas operaciones. Y ya a nivel colaborativo, es decir, el trabajo que ustedes entregan final dentro del entorno respectivo, deben entregar un trabajo en formato o un documento en formato PDF que incluya como mínimo una portada, una introducción, el desarrollo de la actividad, el desarrollo de los 6 puntos, evidencias de los aportes individuales, conclusiones y referencias bibliográficas. Eso como primer elemento. Y un segundo elemento que es el script completo de cada base de datos con las nuevas sentencias adicionadas de cada uno de los integrantes del grupo. Tenemos acá 2 elementos, o bueno, dependiendo de los scripts, estos scripts serán por cada integrante. Entonces, ¿qué deben hacer? Comprimir estos archivos y ese será lo que suban al entregable. ¿Listo? Recuerden los lineamientos del curso para que ustedes puedan hacer parte
de un trabajo colaborativo, deben haber registrado las evidencias en el foro. Si no hay evidencias en tiempos oportunos, no será válida su participación en el documento colaborativo o en la entrega final del trabajo colaborativo. Si por alguna situación de tiempo, bueno, de todas sus actividades ajenas a estas actividades académicas, no pueden realizar el registro de sus evidencias en el foro dentro de los tiempos definidos, es decir, tiempos que estén alineados con el desarrollo de la actividad, es decir, una semana antes de la entrega final. Recuerden que si no tienen ese tiempo, deben desarrollar toda la actividad de manera individual. Esos son los aspectos que se requieren. Las evidencias deben ser claras. Es decir, si ustedes toman un screenshot de lo que están haciendo y es borrosa, pues por supuesto no es una evidencia. Entonces deben tener claro que sus evidencias deben, como lo indica su nombre, deben presentar, deben evidenciar que efectivamente ustedes están desarrollando los 6 pasos que están formulados en la guía. Bien. Importante, para su desarrollo y entrega tenga en cuenta las siguientes orientaciones. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes al desarrollo de la actividad y esto pues se ve reflejado en las evidencias que registran en el foro. En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente. En este caso, pues el entorno de entregas de la fase. Antes de entregar el producto solicitado, debe revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía. Solo se debe incluir como autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad. Como les acabo de mencionar, esto se evidencia en la participación en el foro, registrando sus evidencias una semana o hasta una semana antes de cerrar esta actividad. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Pues por el momento, tutora, yo me reservo las preguntas para el CIPAS, considerando que es el tutorial de la instalación y eso. Ujú. Pues, o sea, por ejemplo, hoy sí tuve unas cuantas dudas, pero pues considerando el CIPAS, yo creo que podría reservármelas para ese momento. Perfecto. Eh, Inge, Javier, ¿me recuerdas? Nosotros tenemos manuales de instalación de Postgres y de Beaver, ¿cierto? Creo que sí. Yo los voy a buscar y se los voy a anexar por el correo para que ellos los tengan ahí. Ok, perfecto. Entonces vamos a validar también como recursos de apoyo tener los manuales de instalación tanto de Postgres como de Beaver, compartírselos para que ustedes también tengan ese recurso de apoyo adicional al CIPA y esto les va a servir para hacer el proceso de instalación y si durante el proceso de instalación surge alguna duda, aprovechen el espacio de CIPA. Adicional a eso, también tienen la oportunidad de hacer la conexión de MySQL Postgres a DBeaver y si tienen algún inconveniente, pues también hacer la consulta en el mismo CIPA. Esto pues, con el fin de tener la oportunidad de estar en contacto directo con el profesor y aprovechar ese espacio para resolver cualquier novedad o inquietud que se presente durante el proceso. Bien, Inge, Javier, no sé si tengas alguna anotación adicional para que les indiquemos a nuestros estudiantes. Recomendación especial que por favor cuando vayan a hacer la entrega final, que cada uno entregue los scripts, porque muchos lo dejaron en el trabajo, pero no entregaron los scripts originales para poder validarlos y verificarlos que funcionen correctamente.
Muy importante tu anotación, Inge. Recuerden, en la guía es claro que tienen que entregar un documento y entregar los scripts, ¿no? Y los scripts son fundamentales para validar las operaciones que ustedes están desarrollando en SQL. ¿Listo? Bien, pues creo que esta es la generalidad. eh, la exposición de los lineamientos para esta actividad y con ellas entonces ustedes tienen un poco más de claridad y saben efectivamente qué es lo que se está solicitando en esta actividad. Y ya como de costumbre haremos y programaremos sesiones CIPAS de orientación específica y detallada del proceso. Emanuel, dime. Sí, tutora, pues la actividad anterior yo había entregado los archivos sobre los registros, las tablas y las consultas en archivos SQL. En esta ocasión también se dará la misma ocasión. Sí, señor, eso significan los scripts. Los scripts son esos archivos SQL que se generan cuando tú haces tus operaciones en SQL. Vale, listo, gracias, tutora. Creo que Ok, el resto de preguntas me lo reservaré al profesor Javier cuando sea el CIPAS. perfecto. Bien, bueno, entonces creo que no nos queda nada más por mencionar en esta sesión. Adicional, pues exhortarlos a desarrollar desde ya estas actividades. Recuerden que todo lo que vemos en este curso en especial es fundamental para el desarrollo profesional y seguramente serán actividades que ustedes tengan que llevar a cabo durante su ejercicio profesional. Así que es maravilloso que ustedes tengan este espacio y esta oportunidad para fortalecer el conocimiento en administración y gestión de base de datos. No sé, hija Javier, si tú tengas algo más que mencionar. No, señora. ¿No? Perfecto. Bien, entonces damos por cerrada esta sesión y recordarles, por supuesto, que estaremos siempre muy atentos a sus inquietudes, a resolver alguna novedad y a hacer la realimentación que requieran en el caso de desarrollo de cada paso que están definidos para esta actividad. Una duda rápida, tutora, qué pena con Dime. ustedes. No, señor, dime. Em, es que pues hoy estaba instalando la parte de Postgre, como lo pide en el paso 2 si no estoy mal. Sí, señor. Y me sugirió también instalar otra aplicación que se llama Stack Builder. No sé si debería cancelarla o no. Bueno, mira, cuando tú haces la instalación, sí estamos viendo pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señor. En la sección de componentes, él te pregunta qué quieres instalar. Postgres, pgadmin, Stack Builder y pues las herramientas de líneas de comando. Puedes instalarlo, no hay ningún inconveniente. Esto no te va a generar conflictos o algo similar. Son recursos adicionales que te permiten hacer toda la gestión de la base de datos sobre Postgres. Bien, entonces si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer o lo puedes omitir, no hay ningún inconveniente. Pero como recomendación personal, yo te sugeriría que sí lo hagas porque de esta manera tienes todos los componentes dentro de tu servidor Postgres y te va a permitir desarrollar muchas más actividades de las que te estamos formulando en esta guía. Listo, tutora. Es que estoy estancado un poco en la instalación, entonces en ese caso sí me gustaría saber cómo podría continuar. Ok, si te está, o sea, tú estás sobre Windows, ¿sí? Sí, sí, señora. O sea, estoy en la parte de Stack Builder, le doy a Ujú, anexar la instalación y aquí sí, me aparece, por favor, seleccionar las aplicaciones que te gustaría instalar y aparece categorías. Bueno, sí, podría enviarles una imagen. Sí, claro, un claro momento. que sí. Aprovechemos el espacio. Eh, pues sí,
Es un poco lento. No te preocupes. Creo que ya les envié la captura. A ver. Espérate, yo la amplío. Mm, Ok. Ah, no, ahí le das next. De En esa manera, categorías. sí, ya Ah, le das en esa pantalla, le das siguiente. oh, es que me pide seleccionar una de esas categorías. O sea, le doy como en categorías y dice, debe seleccionar al menos un paquete de Ah, bueno, instalación antes de continuar. entonces dale en Database Server Sí, señora. y Eh, ahí seleccionas ese paquete. es que en Database Server aparece Postgres Sí, y varias versiones. Y la que tengo instalada es la 18.3. ¿Debería darle a s- esa? sí, señor. Vale, listo. Next. Qué pena con ustedes, ya estábamos terminando la reunión. No, 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 aprovechemos que tenemos el tiempo. De esa forma te queda instalado ya el Postgres. ¿Qué Vale, sigue? ¿Qué te pasó? está instalando Downloader. Sí, está descargando componentes. Sí, 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 señora. La versión correcta es la 18.3, la más reciente, ¿verdad? Sí, puedes trabajar con eso. Eh, Creo que tengo un compañero que está usando la versión de 32 bits, o sea, su computadora solo acepta 32 bits, entonces en la instalación solo le permite instalar la de 64, creo que era, para Windows, o sea, El solo... caso de él hay que revisarlo porque eso sí genera algún inconveniente. Mm, Entonces, si tienes la oportunidad de hablar con él, dile que es conveniente que se contacte con el tutor para que le apoye y le oriente en la instalación. Porque si tiene un sistema operativo de 32 bits, tenemos que hacer algunos ajustes en la instalación. Vale, listo, tutora, gracias. Después de todo, tal vez alguien en la reunión le pueda ayudar también el tema. Claro, por supuesto. Click next is next. Mm, ¿Listo? ¿Te instaló? ¿Quieres compartir pantalla? sí, un momento, es que creo que es porque tengo eh, algunas ventanas de Google que me están estorbando. Mm, creo que... Oh, y para abrir Postgres, ya está la aplicación, o sea, la puedo buscar en en el buscador de Windows, el Sí, Postgres. claro que sí. Ya te debe aparecer allí Postgres dentro de la barra de inicio. Oh, se trata entonces de una aplicación aparte de MySQL Workbench, ¿no? Workbench. Sí, es diferente, es diferente. Aquí, recuerda, Workbench es la interfaz gráfica de MySQL, ¿bien? Que es el servidor de base de datos que instalaste antes y en este momento estás instalando Postgres. Entonces, para abrir Postgres debes tener el pgadmin, que es el que te permite visualizar gráficamente el Postgres. Ah, ya Y, estás oye, compartiendo sí. pantalla, no me he dado cuenta.
Ah, sí, miren, justamente hablando de la tarea, la había abierto justo acá. Ok, Ok, sí. Me parece ¿tienes este allí? apartado de instalación. Mira, Sí, acá está el Stack Builder. Entonces ok, leí a Next y me abrió esta nueva pantalla. perfecto. Le das siguiente, Ok, siguiente, ok, sí, siguiente ok. y empezó a instalar. Ah, ok. Sí, es que justamente le di aquí a. Uy, le di aquí Mm, a All the Installation, entonces leí a Next. sí, la intención es que se haga ordenadamente, ¿no? Sí, o sea, primero instalé así como lo pide el PDF, como está en la guía Ujú, del PDF, y él luego me abrió Stack Builder ujú, para instalarlo. sí, Entonces, como es un componente también que se indica en el PDF, pues eh, también iba a preguntar sobre su instalación porque no lo había especificado dentro del PDF. Entonces, sí, aproveché el espacio. sí, ok, no, está muy bien. Digamos que el Stack Builder es opcional, pero pues sí, lo puedes instalar y no hay ningún inconveniente. Tiene funcionalidades adicionales y operatividad que te puede permitir desarrollar otras operaciones dentro de el Postgres. Sí, entiendo que por lo que alcancé a leer, ayuda a instalar algunos paquetes para Postgres, Sí, ¿verdad? los drivers, componentes que te permiten hacer vínculos con los desarrollos que hagas de tus aplicaciones y bueno, otros elementos adicionales para operaciones dentro de la base de datos. Mm, Bueno, ahí ya la instalación está corriendo de manera correcta. sí, sí, sí. Ya cuando termine es seguir las indicaciones para la definición de contraseña del administrador y listo, te quedó instalado. Vale, listo, tutora. Pues es como está Perfecto. un poco lento, tal vez no alcance Sí, para la reunión, pero igual muchísimas gracias, tutora, no, por, señor, por con darme el todo gusto. espacio. Claro que sí. Y si necesitas más apoyo, aquí estamos al tanto de el resultado de tu instalación y por supuesto de los siguientes pasos que debes trabajar para culminar la actividad. Vale, listo, muchísimas gracias. No sé si también podría preguntar cuándo se va a dar el CIPAS la próxima semana. Eh, Bueno, yo lo estoy mirando para cuadrarlo entre el jueves 16, entre el martes 14 o el jueves 16. vale, listo, tutor, muchísimas gracias. Entonces estaré atento al CIPAS, cualquier duda que pueda surgir con respecto a las instalaciones. Claro que sí, igual recuerda que están los foros en caso de que Ah, eh, tengas algún inconveniente antes del CIPA, igual puedes registrar la novedad en el foro, por supuesto. Yo sé que tu tutor estará muy atento a resolver y a apoyar lo que necesites. vale, sí, el tutor ha estado muy pendiente en las anteriores actividades. Perfecto, entonces puedes contar con eso igual, de igual forma en esta actividad. Vale, listo. Muchísimas gracias, tutores, por darme el espacio para explicarme un poquito sobre esta instalación. Claro Y que pues, sí. buenas noches a todos. Bien, Emanuel, que tengas feliz noche. Inge, feliz noche, que estén muy bien. Vale, feliz noche para los dos, que descansen. Muchísimas gracias.